Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a ver un nuevo módulo de herramientas que nos pueden ser muy útiles en la planificación. Hoy vamos a tener una introducción a sistemas dinámicos y vamos a hacer un pequeño ejercicio. Entonces, como les anunciamos por Sicua, que Javier me ayudó ahí, ojalá hayan instalado el software. Es muy fácil de instalar. Si no lo pueden hacer después y con el video pueden hacer el ejercicio, y también vamos a usar Excel. Entonces creo que esta parte virtual nos puede ayudar mucho a hacer estos ejercicios. Y esta semana, hoy vamos a ver esta clase introductoria por cuestiones de, ustedes saben, la coyuntura y el calendario. Vamos a hacer un hueco la otra semana que tenemos dos invitados que también tienen cosas muy importantes para ver, y después seguimos con este tema. Y hoy vamos a ver entonces los sistemas dinámicos, la dinámica de sistemas. ¿Qué es esta vaina de dinámica de sistemas? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son sus elementos principales? Y vamos también y esto es importante que nos aprendamos de memoria, que es un diagrama causal. Ya vamos a ver. Esto es clave que lo tengamos. Y entonces aquí tenemos algunas definiciones. Esta vaina, digamos que el padre de este campo fue un señor del MIT, J. Forrester, que en el año 68 propuso estas cosas. Y propuso este tema como System Dynamics, el cual es una herramienta de construcción de modelos de simulación totalmente diferente a las técnicas aplicadas en estudios socioeconómicos, por ejemplo, como la econometría. La econometría, como ustedes saben, un modelo de regresión es un modelo econométrico que tiene técnicas econométricas, las cuales están basadas en un enfoque conductista, donde aquí se usan datos empíricos y con base en estimaciones estadísticas se determina el sentido y la correlación existente entre las diferentes variables. Sin embargo, la evolución del sistema analizado se realiza también a veces con datos históricos, por ejemplo. Y esos datos históricos se aplican, en esos datos históricos se aplica la estadística para determinar qué parámetros del sistema de ecuaciones se relacionan con las otras, es decir, cómo relacionamos las variables dependientes, la variable dependiente con las independientes. Sacamos unos factores que nos dicen la probabilidad de que esos coeficientes sean ceros, de que sean estadísticamente significativos, etcétera. Y lo que queremos hacer con estas técnicas con estas técnicas de sistemas dinámicos, la gran diferencia con esto es que lo que queremos es determinar el comportamiento general del sistema sin entrar en el conocimiento detallado de los mecanismos internos. Entonces, con la dinámica de sistemas no pretendemos conocer, por ejemplo, por qué la acción de una empresa sube o baja en función si lanza un nuevo producto, por ejemplo, o si entra un nuevo competidor, sino lo que quisiéramos hacer con un sistema dinámico aplicado a este ejemplito es tratar de ver cómo es la evolución de la cotización de la acción para intentar recomendar, comprar, vender la acción de dicha empresa. ¿De acuerdo? Eso es lo que se puede hacer con todos estos métodos tradicionales, que hay unos métodos muy potentes. Ya están los temas de Big Data y análisis, Deep Machine Learning y todo esto. Pero el objetivo básico de la dinámica de sistemas es que queremos llegar a comprender las causas estructurales que, que, que hacen que el sistema cambie. Y esto básicamente en el papel lo que implica es aumentar el conocimiento de cada elemento del sistema, es decir, de cada variable, y cómo con diferentes acciones implementadas en otras partes del sistema acentúan o no las tendencias de comportamiento. Ya esto suena un poco eh, ladrilludo, pero ya vamos a ver con ejemplitos qué significa exactamente esto.
Pero también es importante mencionar que otra característica diferenciadora de esta metodología es que no pretendemos estimar comportamientos futuros al detalle. Cuando decimos que estamos estudiando un sistema y, por ejemplo, evaluando cómo una política X influye sobre el comportamiento de un sistema, lo que vamos a hacer es enriquecer el conocimiento de todo el conjunto, viendo cómo se comprueban, se comportan o no nuestras diferentes hipótesis y también viendo la efectividad de dicha política para cambiar el sistema en la parte donde le hayamos apuntado a cambiar. Y además algo también importante, es muy útil conocer cómo es la evolución o los efectos de esas políticas a lo largo del tiempo, especialmente a mediano y largo plazo, donde puede que decisiones tomadas ahora, su efecto no se vea inmediatamente, sino que va a tener un tiempo de reacción. El sistema reacciona con retardo y vamos a ver los efectos mucho más adelante. Pero esta evolución a largo plazo solamente puede ser comprendida si identificamos las posibles causas de esos cambios. Por eso es importante conocer muy bien el sistema que estamos simulando. Y esas causas de los posibles cambios es definitivo que tengamos una selección correcta de las variables que conforman mi sistema. Eso es lo más importante y, como vamos a ver ahora más adelante, seguramente es lo más complicado. Y también va a tener unos límites. O sea, no podemos simular todo el mundo. Y tenemos que tener unos límites y unos supuestos. Y aquí hay otra definición. Este es un libro muy famoso de dinámica de sistemas, donde incluso hay un ejemplo de ciudades. Donde esta definición me gusta mucho porque creo que esto resume toda la carreta que les acabo de decir. Y lo que la dinámica de sistemas es una metodología que nos permite conocer y aprender. Y si conocemos y aprendemos, entendemos cómo se comportan sistemas complejos. Y esta metodología es muy útil utilizando simulaciones, obviamente, y simulaciones en computador, para ayudarnos a entender la complejidad dinámica, porque por este tema de transporte y ciudades es muy dependiente del tiempo, cambia mucho, y también nos ayuda a entender las limitaciones y los diseños en algunos casos de las políticas. Pero vamos a ver qué es todo esto en algunas definiciones básicas. Pero lo primero que les quiero decir es, bueno, ya no es lo primero, con lo que quiero seguir es, ¿y esta vaina para qué sirve? ¿Cuál es la utilidad de esto? ¿Por qué no seguimos con los análisis tradicionales, como ya hemos visto algunos otros tipos de herramientas, como por ejemplo los autómatas celulares? Con la dinámica de sistemas es relativamente mucho más fácil comprender las causas estructurales que provocan el cambio y la evolución de un sistema. Y esto implica aumentar el conocimiento de cada elemento del sistema y ver cómo diferentes acciones efectuadas sobre diferentes partes del sistema pueden hacer cambiar el comportamiento a lo largo del tiempo de mi sistema. Todavía estoy hablando en general, no he entrado en el tema que nos gusta y que nos ocupa, pero quiero dejar claro como el marco general de la dinámica de sistemas. Y entonces, veamos esto. La dinámica de sistemas es muy útil para quitarnos esos mitos o esas formas de pensar muy arraigadas que a veces nos inducen a errores. Yo les pongo aquí dos ejemplos, váyalo pensando y me lo dicen si quieren por el chat, de este tanque de agua y de este barquito. Por ejemplo, en el tanque de agua, ¿cuál es la situación correcta que se presentaría si yo abro huequitos en el tanque? ¿O qué pasa con este velero
que está navegando. Lo que quiero que piensen es que intuitivamente cuál es la situación correcta o qué pasa con estas imágenes que estamos viendo. ¿Qué me dicen ahí por el chat ustedes? Por ejemplo, empecemos por el tanque. Intuitivamente, cuál es la situación correcta? ¿A la izquierda o a la derecha? Bueno, ya que si no quieren escribir pueden hablarme. Bueno, parece que ni lo uno ni lo otro, ¿no? ¿Alguien? No, Diego, el tanque no tiene nada que ver con el barco, son dos ejemplos aparte. La pregunta que estoy haciendo aquí es, de los huequitos que están a la izquierda del tanque y de los huequitos que están a la derecha del tanque, ¿cuál sería la situación que correspondería con la realidad? ¿Sí entendiste, Laura? Mira el tanque, Laura. Tenemos el tanque y tenemos tres huequitos a la izquierda y tres huequitos a la derecha. Si imagínate el tanque y que tú le abres tres huequitos a un lado y tres huequitos al otro, ¿cómo saldría el agua en la vida real? Aquí ya te dieron muchas pistas. Pero sí quedó clara la pregunta, Laura. Listo. Todos me dicen que en la derecha, esto es, por supuesto, es cuando la intuición nos dice que el agua que sale del hueco que se halla más alta es la que caerá más bajo. Es difícil que nosotros, por ejemplo, a la persona que respondió así, empecemos a rebatirla con argumentos técnicos acerca de la cantidad de presión que hay a diferentes niveles de agua. Entonces, por supuesto, el lado correcto es el de la derecha, donde el agujero de más abajo, el agua sale más lejos porque hay más presión. Y en el barquito, ¿qué me pueden decir? ¿Tiene sentido cómo se está comportando el barco? ¿No tiene sentido? Hola. ¿Qué quieres decir, Laura, con que la vela se está hinchando contrario a lo que va el viento? Diego dice que tiene sentido, Gabriel dice que no tiene sentido. Es que si miramos las banderas, Sí, van hacia atrás. sí, Pero si miramos la vela, se está hinchando, o sea, me refiero a que como el viento que la está empujando, la está llevando hacia el otro lado. correcto. Entonces no Entonces, tiene no sentido que el tiene sentido. barco vaya en la dirección Contrario al viento, pues. a favor del viento, pues por lo de la vela, porque la vela impulsa el viento, el barco debería ir a favor del viento y no contra el viento, y lo que nos está diciendo en estas cosas es que así como está representada la figura no tiene sentido. ¿De acuerdo? Y ya por último ejemplito, si yo tengo un sensor que cuando detecta la luz natural hace que se apague el bombillo, ¿cuál sería la posición correcta de dicho sensor? ¿A la izquierda o a la derecha? A la derecha. Bueno, a la derecha, Alejandro, porque mira que no tiene mucho sentido. Si la luz se prende, el sensor estando abajo va a decir que hay luz que me apague el bombillo. ¿Sí me entienden? Entonces, si instalamos el sensor como indica en la izquierda, habrá un problema, porque cuando se hace de noche, el sensor detecta que hay poca luz y enciende el bombillo, pero al encender el bombillo, el sensor dice que hay luz, que no hay necesidad de encender el bombillo. Entonces, todas estas cosas que son muy intuitivas a veces nos pueden inducir a errores, y para esto la dinámica de sistema es bastante útil. Pero también tiene unas características. Tenemos que definir los límites de mi sistema. Un sistema puede tener muchas relaciones con muchas cosas, pero como es un modelo tenemos que limitar. Digamos que la unidad, el átomo de la
de la dinámica de sistemas son los diagramas causales, que son bucles o ciclos que se retroalimentan. En inglés son causal diagram loops y es la estructura básica, como ya les dije. Y hay variables de estado que representan el estado del sistema, valga la redundancia, y hay variables de flujo que son las variaciones temporales. Ya les voy a explicar exactamente qué significa esto. Entonces piensen en esto, yo creo que estos ejemplitos los vimos incluso todos en el colegio, donde yo me sirvo un vaso de agua en la llave y yo voy chequeando el nivel. Al principio abro harto la llave porque no hay agua. A medida que va subiendo el nivel del agua, voy bajándole el flujo de agua hasta que llega el nivel deseado y cierro la llave. Digamos que es algo que hacemos cotidianamente, pero no nos fijamos mucho cómo es que funcionan esos mecanismos. Y la idea es que queremos representar ese ejercicio o esa acción como un diagrama causal. Entonces vean, yo tengo aquí mi nivel deseado. Dependiendo de mi nivel de sed, yo quiero el vaso lleno, el vaso medio, si me voy a tomar una pastilla, etc. Entonces yo voy viendo, de acuerdo a mi nivel deseado, voy chequeando con el nivel, voy regulando el flujo del agua y cuando esa diferencia entre mi nivel deseado y el nivel real del vaso del agua llega a cero, cierro la llave. ¿Cómo lo puedo representar en una dinámica, en un nivel, en un diagrama causal? Así. Y ya vamos a ver qué significa esto. ¿Qué son las flechitas? ¿Qué son los signos en las flechitas? ¿Cuál es variable de estado? ¿Cuál es variable de nivel? Pero lo que quiero que me entiendan y lo importante de entender clave aquí es cómo puedo trasladar un modelo mental a un sistema dinámico, a un diagrama causal. Es lo más importante, acuérdense cuáles variables puedo meter, cuáles variables no son necesarias para la acción que quiero simular. Eso es lo más importante de este ejemplo sencillo. Si alguien tiene alguna duda, porfa me dice. Y entonces, el diagrama causal, que en inglés Causal Loop Diagram, CLD, en realidad es fácil de aprender. Hay que cacharrearlo un poquito, pero es fácil de aprender. Es dinámico. ¿Qué significa dinámico? Que cambia a medida que el tiempo pasa. No es secuencial, eso también es muy importante. ¿Qué significa secuencial? Que yo muevo 1 y después se mueve 2 y después se mueve 3 y después se mueve 4. No, aquí pueden haber efectos múltiples a diferentes escalas y a tiempos diferentes. Y lo importante es que vean que yo desde llenando el vaso de agua estoy representando un modelo mental y ese modelo mental está compuesto por ciclos estabilizadores o desestabilizadores. Ya también vamos a ver qué es eso. Y hay algo importante aquí que esa diferencia es una gran diferencia con los modelos econométricos. Implican causalidad mucho más que correlación. Y la dirección de los ciclos también es importante. Ya les voy a explicar qué es. Entonces, definiciones básicas de lo que tiene un diagrama causal y cómo pasamos a un diagrama de flujo. El diagrama de flujo también se conoce como diagrama de Forrester por el señor que se inventó esta vaina, pero el diagrama de flujo recoge la idea de que si somos capaces de controlar los flujos de un sistema, podemos controlar todo el sistema. Y esto es porque los elementos de acumulación o los niveles o las variables de nivel únicamente van a variar de acuerdo a los flujos. Así, es conveniente que prestemos mucha atención a la evolución de esos flujos y los mecanismos que hacen que esos flujos varíen para controlar el sistema. Entonces, para hacer un diagrama de flujo, para elaborar un diagrama de flujo, tenemos que transformar todo mi modelo mental en 3 tipos de variables que están acá. Las variables de nivel, que expresan acumulaciones. Esos niveles se atraen por flujos, que son básicamente tasas, y si son tasas, es
No, el componente tiempo es imprescindible. Y tenemos una variable adicional que son variables auxiliares, pero ya les voy a contar también. Entonces, en nuestra dinámica de sistemas, siempre que veamos una variable dentro de un cuadradito, dentro de un rectángulo, es una variable de nivel. Los flujos, tasas, se representan con flechas que apuntan a ese nivel. Hay válvulas y nubes que lo vamos a ver aquí. De pronto aquí les queda más claro. Entonces yo les decía, las variables de nivel son los elementos que nos muestran en cada instante de tiempo la situación del modelo. Aquí se acumula la variable y solo va a cambiar de acuerdo a los flujos. Entonces, por ejemplo, esta es una variable de nivel y pueden ser personas, puede ser área, pueden ser cantidad de carros. Entonces, los carros, ¿cómo aumenta el parque automotor en mi ciudad a lo largo del tiempo? ¿Cómo aumenta el área ocupada en mi ciudad a lo largo del tiempo? Estas nubecitas, dentro del software que vamos a ver y dentro de la dinámica de sistemas, es el punto de partida de los flujos que consideramos que son de contenido inagotable. O sea, nunca se va a acabar lo que sea que salga de allí. Y estos flujos son tasas, niveles temporales. Acuérdense que aquí la unidad de tiempo es imprescindible. Y esto nos va a decir qué tan rápido está cambiando el sistema. Entonces, por ejemplo, cuántas personas al día están llegando a mi ciudad. Y así yo puedo calcular el nivel de población. Y tenemos, como les decía antes, variables auxiliares y constantes también, que son parámetros que permiten una mejor visualización de los comportamientos que condicionan el comportamiento de los flujos, valga la redundancia. Y entonces una forma sencilla de empezar a construir el diagrama de flujo en base al diagrama causal, piensen en, tómenle una foto mental a su sistema, ¿sí? Y empiecen a ver qué variables se acumulan, cuáles son las variables que cambian a lo largo del tiempo, y así puedo definir que las primeras son niveles, las segundas son flujo y lo que quede son variables auxiliares. Y entonces tomando como borrador este esquemita como un primer borrador, podemos ir introduciendo algunos aspectos adicionales para ir mejorando el nivel, mejorando el modelo, por ejemplo. Entonces podemos establecer constantes, podemos establecer diferentes niveles de deseo, por ejemplo, que pare cuando llegue a cierto nivel, y en realidad este es todo el procedimiento. Por ejemplo, muchos modelos para simular el comportamiento de los contagiados, muertos de esto del coronavirus, están hechos en dinámica de sistemas. Muchísimos modelos. Y entonces también les quiero contar algunos conceptos básicos de las polaridades. Cuando vean en un modelo los signos positivos o negativos, no significa que una variable es positiva o la otra es negativa. En el primer caso, si yo tengo una causalidad, yo tengo que A y B se relacionan directamente como vemos acá. Si mi flechita tiene una polaridad positiva, significa que si A cambia, B cambia en el mismo sentido. ¿Qué significa esto? Que si A aumenta, B aumenta. Si A disminuye, B disminuye. Cuando tenemos un menos es lo contrario. Si C aumenta, D disminuye. Si C disminuye, D aumenta. Entonces el cambio es en la dirección opuesta. Y entonces las flechas nos indican una influencia causal y es importante, aunque parezca un poco superficial, el nombre de las variables es muy importante para que tengamos bien claro cómo se comporta el sistema. Y hay una simbología adicional que es cuando vemos estas dos rayitas entre dos variables, significa que hay un retraso en la relación de esas variables. Significa que C está influyendo no negativamente, sino en la dirección opuesta en D, pero con un retraso en el tiempo. Entonces yo puedo decir que C cambió y en 2 días D cambia. Ese es el retraso del que hablo. Y también es, de nuevo, esto es muy importante, pero a veces, y es
desde mi punto de vista, lo más difícil, y es que cuando empecemos a crear nuestros modelos debemos incluir solamente lo que estemos seguros o casi seguros de que las relaciones causales son genuinas, así como vemos en el ejemplo, ¿de acuerdo? Eso es muy importante para que nuestro modelo funcione bien, pero también es bastante complejo porque, y si hablamos de ciudades, hay miles de variables. Entonces tenemos que tener muy claro el objetivo de lo que queremos simular. Antes les había mencionado que habían ciclos estabilizadores y desestabilizadores. Esto es lo mismo que ciclos positivos y negativos. Y espero que con este ejemplo les quede un poquito más claro. Entonces, a mi izquierda, imagínense que yo tengo una población que depende del número de nacimientos y el número de nacimientos depende de la cantidad de población. Entonces, como ustedes pueden ver, este pequeñito sistema va a tener una retroalimentación positiva. Pero eso, cuando yo digo una retroalimentación positiva, no significa que sea bueno, ¿no? Sino que se va a comportar de esta forma. Va a tender al infinito. ¿Cuándo va a parar esto? No va a parar nunca. Por el otro lado, tenemos, por ejemplo, un ciclo de retroalimentación negativa. Y aquí vemos algo que todos tenemos y es como el control de nuestra temperatura corporal. Entonces, si tenemos mucho calor o mucho frío, nosotros sudamos o titiritamos y eso hace que nos enfriemos o nos calentemos y eso ajusta la temperatura. Por eso se llama estabilizador, porque como ven en la grafiquita verde, los valores de este modelito tienden a estabilizarse a lo largo del tiempo. No sé si quedó claro. Bueno, gracias. Y entonces vean esto, ya para cerrar lo de ciclos estabilizadores y desestabilizadores. Vean el sistema de las flechitas A, B y C. Entonces piensen que si cambiamos o perturbamos cualquiera de esas tres variables, esta intervención se va a propagar reforzándose cada vez a lo largo del bucle. Entonces imagínense, si intervenimos en A y A crece, entonces B también crece y además C también crece y de nuevo hace que A crezca. Entonces por eso mi sistema va a tender a desestabilizarse porque va a tener un crecimiento infinito. Esto se conoce generalmente como el círculo vicioso o un efecto tipo bola de nieve, porque el cambio lo vamos amplificando produciendo cada vez un cambio mayor. Por el otro lado, el bucle o el ciclo de retroalimentación negativa tiene una muy buena propiedad y es que por una acción exterior perturbamos alguno de sus elementos, el sistema, en virtud a cómo lo estructuremos, reacciona tendiendo a anular esa perturbación. No sé si quedó claro. Entonces pensemos en esto. Si perturbamos, por ejemplo, en este caso B, ¿de acuerdo? B aumenta, lo que hace que C aumente, ya que vean el signo positivo entre B y C. Pero a su vez ese aumento en C va a determinar el decrecimiento de A viendo el signo, este signo negativo. Y al A decrecer va a causar un efecto de decrecimiento también en B. Entonces, si alcanzan a intuir, este ciclo estabilizador va a tender a estabilizarse en un número a lo largo del tiempo. Es por esto que los ingenieros, no nosotros, sino otros ingenieros, diseñan sistemas de regulación automática que incorporan estos ciclos en sus proyectos como elementos básicos para conseguir una acción reguladora. Y entonces el efecto de un ciclo negativo de estos es de tratar de que las cosas continúen como están o que no cambien. Son los bucles o los loops que estabilizan el sistema. Y
Para nuestro curso vamos a ver solamente los cambios en los sistemas de primer orden. Para que tengan una idea, todo esto está basado, todo esto tiene por detrás ecuaciones diferenciales. Entonces, estos serían ecuaciones diferenciales de primer orden, donde, por ejemplo, en este primer orden tenemos un comportamiento lineal de la forma en cómo está este diagrama causal. Este diagrama causal nos va a producir un crecimiento lineal porque solamente depende de una tasa constante de nacimientos. Estos nacimientos son nacimientos año, lo que igual me va a poner una tasa fija de nacimientos año a año a mi población, que acuérdense que esta variable me va a acumular la gente. Entonces yo esto lo puedo visualizar así. En el eje X aumenta el tiempo y por aquí va aumentando la población de acuerdo a la tasa constante. Tenemos comportamientos no lineales y en este caso es un crecimiento exponencial. Vean que mi diagrama causal cambió aquí, ya hay una retroalimentación, es decir, que ya mi flujo, mis nacimientos van a depender de, en este caso, la población del año anterior. Piénsenlo en población. Y por eso, a medida que aumenta la población, como se está retroalimentando el sistema, voy a tener un crecimiento exponencial. Y tenemos otro comportamiento no lineal, que es la búsqueda de objetivos. Ya vemos una diferencia notable. Aquí ya no le está entrando el flujo, sino que le está saliendo. Y piénselo esto como el estado deseado del sistema. Yo quiero ver con estas variables, vean que en este caso la curva cae porque al estado del sistema le estoy sacando. ¿De acuerdo? Y dependiendo de la magnitud de este flujo de salida, la curva cae más o menos rápido. Espero que todo les esté quedando claro. Los veo muy callados y no sé si me gusta eso o no. Pero entonces vamos a ponerle manos a la obra después de todo este carretazo. Entonces, primer paso. Hay que identificar el problema con claridad. Ya les dije que esto es lo más difícil. Para mí es lo más difícil. Y para eso nos va a ayudar mucho tener los objetivos del estudio perfectamente claros. Y no obviemos lo obvio. Es muy importante una definición correcta del problema, porque como les digo, todo de aquí en adelante se va a basar en esa definición. Segundo paso, el sistema debe contener el menor número de variables posibles para que con ese menor número de variables posibles que nos permita realizar una modelación, una simulación para explicar lo que queremos explicar. ¿De acuerdo? Eso suena obvio, pero a veces no pasa. Y tenemos que representar el sistema con un conjunto de elementos relacionados entre sí, de forma tal que un cambio en un elemento afecte en conjunto a todos ellos. Los elementos relacionados directa o indirectamente con el problema, y solo estos, no nos inventemos cosas más allá, no dejemos volar la imaginación aquí, solo estos formarán parte del sistema que vamos a estudiar. Por eso es importante, repito, conocer muy bien el sistema y los elementos que lo forman y las relaciones que hay entre ellos. Y por último, el conjunto de elementos que tiene relación con nuestro problema nos van a permitir explicar el comportamiento observado junto con las relaciones entre ellos. Y en muchos casos de retroalimentación. Es clave la retroalimentación o si no tendríamos algo lineal y secuencial, que no es la idea. Y el diagrama causal, entonces, es el diagrama que a partir de acá va a recoger los elementos claves en el sistema y sus relaciones. Entonces ya aterricemos esto a nuestro tema y seguramente ustedes han conocido esto en muchos lados como el círculo vicioso del transporte, que tiene muchas variaciones donde tenemos un aumento de motorización, va a generar
una necesidad de mayor capacidad en la red vial. Esa mayor capacidad en la red vial con el tiempo va a causar una mayor congestión, lo que va a hacer que, por ejemplo, que el transporte público sea menos competitivo, lo que va a hacer a su vez que el carro sea el modo de transporte más eficiente, lo que va a generar este ciclo sin fin. ¿Esto sería un ciclo estabilizador o desestabilizador? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Alguien? ¿Nadie? Desestabilizador, ¿de acuerdo? Porque va a tender al infinito. Vean que aquí no hay nada que nos pare este círculo vicioso. Por eso se llama círculo vicioso, porque nunca para. Y entonces, ¿cómo podemos definir ya en diagrama causal este diagrama conceptual del círculo vicioso del transporte? Entonces, tenemos que tener en cuenta la descripción, lo mínimo que un sistema causal debería, que un diagrama causal debería tener. Entonces, lo mínimo que deberíamos tener, y mediante este ejemplo sencillo, se los quiero mostrar. Aquí estoy representando el mismo círculo vicioso de la diapositiva anterior. En este diagrama se pueden ver los elementos más importantes que intervienen en el proceso y que representan el nivel de congestión alcanzado en la red vial X de la ciudad X, de acuerdo, que está mi variable de nivel. Tenemos la velocidad de operación del transporte público acá arriba como una variable auxiliar y el nivel de uso de carro que está aquí como mi tasa de flujo. ¿Sí? Estos elementos básicos están unidos entre sí por diferentes flechitas que tienen diferentes polaridades. Las diferentes flechitas tienen diferentes polaridades o sentidos de cambio y adicionalmente nos explican la relación entre las diferentes variables. Entonces, partiendo de este esquema muy sencillo, la variable uso del carro, que es esta, representa la variación del nivel de congestión, es decir, me varía mi nivel de congestión alcanzada en la red vial a lo largo del tiempo. Entonces, aquí hay una clara relación y una influencia de unas variables sobre otras. Entonces, veamos esto. Voy a dibujar. El uso del carro a una capacidad definida, el mayor uso del carro me va a generar congestión. ¿Esto qué significa? Si la derivada de X respecto al tiempo me expresa el cambio o el aumento de uso del carro a lo largo del tiempo, esta es mi variable de flujo. Entonces la variable X va a resultar de la acumulación del cambio implícito en el tiempo de la variable de X de t. Esto significa que siempre que exista una variable como dx de t, habrá una X y entre ambas se va a establecer una relación como la que acabo de decir. Esta variable se llamará variable de nivel. Vean, la X en este caso es la congestión que me está mostrando, se está alimentando del cambio de esa variable respecto al tiempo. Entonces, X va a ser mi variable de nivel, delta X, delta T, mi variable de flujo. Y también en ecuaciones diferenciales pues se conoce esto como la variable de estado, la X. Y entonces ya para ir manos a la obra, voy a hacer un resumen muy breve de los conceptos claves. Estos sistemas son muy útiles para la toma de decisiones, para hacer análisis de sistemas sociales complejos. Uno de los sistemas, el sistema que vamos a ver aquí es el sistema de ciudades que implica crecimiento, desarrollo urbano y transporte, movilidad. Esto nos obliga a tener un pensamiento sistémico. ¿Qué significa un pensamiento sistémico? Que no nos olvidemos de la causalidad que hay entre todas las variables. Piensen un momento
por un momento en el sistema de transporte lo típico. Yo tomo la decisión de usar mi carro, yo tomo la decisión de irme a la calle en mi carro, pero ese uso simple que yo le estoy dando a mi carro, estoy entrando en la corriente vehicular, le estoy causando unas demoras adicionales a los demás usuarios. Los demás usuarios me están causando una demora adicional a mí y los demás usuarios están causando una demora adicional entre todos ellos, es decir, entre todos nosotros. Pero adicionalmente hay también emisiones, riesgos de accidentes, consumo del espacio, consumo de combustible, etcétera. Eso es lo que quiero que pensemos como un sistema. Como lo vimos también en alguna clase, yo aumento la accesibilidad en una zona de la ciudad y también estoy aumentando o incentivando el desarrollo urbano, lo cual me va a crear más demanda en esa zona, lo cual a su vez me va a congestionar mi red, lo cual me va a disminuir la accesibilidad. Eso es un pensamiento sistémico a grosso modo. La retroalimentación, los diagramas de flujo, como ya vimos. ¿Cuáles son las variables que me van a almacenar? Las variables de nivel o estado y las tasas de flujo. ¿Cómo voy a hacer las análisis de tendencias? Y el tiempo. El tiempo es clave en un sistema dinámico. Si no tenemos en cuenta el tiempo, pues esto no es un sistema dinámico. Y entonces vamos a construir un modelito. Pero primero quiero hacerles caer de esta gran diferencia. Entre dos tipos de modelo que casi siempre usamos. Hay unos modelos de predicción que buscan suministrar datos precisos acerca de una situación futura del sistema simulado. Entonces estoy pensando, no sé si se les ocurre algo, estoy pensando, vuelvo al ejemplo de las empresas. Hay muchos algoritmos muy potentes que quieren estimar, no sé, por ejemplo, el precio del petróleo también, que quieren estimar el valor del precio futuro del petróleo, que depende de muchas cosas, o el cambio del dólar, o lo que sea. Eso es importante porque con esos valores estimados se hacen negocios, se cierran contratos, etcétera. Pero ustedes conocen la gran incertidumbre de esas predicciones, sobre todo en precios. Y como hemos visto, pues en diciembre seguramente todos los pronósticos del valor del barril del petróleo, del cambio del dólar, etcétera, ninguno previó esta situación. Y hay otros que son los modelos de gestión, que pretenden establecer que A es mejor que B. En esta clase de modelos no existe la necesidad de esa precisión, ya que lo que necesitamos es comparar las tendencias. Por eso aquí hablábamos de análisis de tendencias, porque yo no quiero predecir, por ejemplo, el valor del suelo en residencial de estrato alto en Chía para el año 2050, sino que yo quiero establecer cuáles son las tendencias urbanas bajo diferentes alternativas de los precios del suelo de uso residencial estrato alto en la región de Bogotá. Son dos cosas diferentes y para eso hay herramientas diferentes. Y entonces, porfa, abran su Excel y aquí sí necesito que me vayan contando. Vamos a hacer en Excel para que piensen este problemita muy sencillo. Tenemos una población en una ciudad X y tenemos 100 años que va a ser nuestro tiempo del ejercicio. La pregunta es, ¿cómo podemos controlar la llegada y salida de gente para mantener mi población de esa zona en un nivel particular? ¿Todos tienen abierto el Excel? Listo. Entonces voy a seguir. Ayúdenme a pensar.
para este problema, qué elementos, qué variables vamos a meter en mi modelo, en el modelo. Voy a echar un poquito para atrás. Este es mi problema. Entonces, la definición de mi problema. Yo quiero conocer cómo va a ser la evolución de la población en mi ciudad en los próximos 100 años. Este es mi problema. Vamos al paso 2, que vamos a establecer los límites de mi sistema. Tengo que establecer las fronteras. Y esas fronteras básicamente las defino con las variables o los elementos como los nombraba antes, las variables que voy a tener en cuenta en este modelo. ¿Qué variables se les ocurre que tengo que tener en cuenta? Tasa de natalidad, bien, metámosla. ¿Qué más? De mortalidad, de acuerdo, ahí puedo decir básicamente los que entran y los que salen. ¿Qué más? Piensen en el modelo más sencillito. Tasa de inmigración e inmigración también. Son dos cosas, son dos variables diferentes, pero que me van a dar lo mismo. Gente que llega, ya sea de fuera de mi ciudad o que nace, y gente que se va, ya sea porque se va de mi ciudad o porque se muere. ¿Qué más falta? No, Diego, no dejemos volar la imaginación. Población, Javier, muy bien. Otro punto importante es la población. Expectativa de vida. La expectativa de vida de alguna forma la representamos con muertes. ¿Vale, Laura? Por eso es importante no duplicar todos estos temas y por eso yo les reitero que para mí esto es lo más difícil. ¿De acuerdo? Creen que hace, y vean el problema que está clarísimo. Bueno, para mí está clarísimo, no sé si ustedes no lo tengan claro. ¿Ustedes creen que con esto es suficiente o falta algo más? Cuéntenme, cuéntenme. ¿Con esto nos vamos o metemos alguna otra cosita? El tiempo, muy bien, Javier. Faltan las tasas. O sea, cómo cambia, como lo decía Diego al principio, las tasas de Diego o Gabriel, esas tasas implican un comportamiento temporal. Entonces, eso también es importante. Y ahora vamos a definir el sistema. Esto es más complejo, la voy a ir contando, pero quiero que vayan relacionando esto que acabamos de ver. Paso 1, problema. Paso 2, definir el sistema, los límites del sistema con sus variables. Paso 3, definir el sistema con sus ecuaciones. Y entonces algo que es súper intuitivo, pero que por ser tan intuitivo casi nunca lo tenemos en cuenta y es cómo definimos las ecuaciones, porque dentro de mi sistema, mi diagrama causal, tengo que meterle a esas cajitas y a esas flechitas ecuaciones. Entonces vean esta, a ver ustedes qué opinan. El cambio de la población respecto al tiempo va a ser los nacimientos menos las muertes. ¿Estamos de acuerdo? Vea que todo depende de t, porque para cada año t voy a tener un número, un valor diferente. A su vez, ¿cómo definirían nacimientos? Váyanlo pensando. Yo lo puedo definir que los nacimientos es la tasa de natalidad por la población.
Entonces yo puedo decir que la tasa de la población es 1% al año, por ejemplo. Y aquí estoy metiendo muertes, que Laura por ahí lo nombró, y yo puedo definir muertes como la cantidad de gente dividida por la esperanza de vida. Eso me da en cada periodo de simulación cuánta gente ya cumplió su periodo de vida y sale de mi modelo. Todo esto es demografía. Lo podríamos complicar mucho más, por ejemplo, haciendo grupos de edad, pero vámonos con lo más sencillo primero. Y nos falta algo importante y es que tenemos que definir las constantes. En este caso, esto y esto. Que vean que, si se dan cuenta, esto no depende del tiempo. ¿Sí se dan cuenta en la ecuación? De nuevo, la tasa de natalidad y la esperanza de vida no dependen del tiempo, como vimos acá en la ecuación, como vemos en las ecuaciones. Entonces yo voy a poner tasa de nacimientos 2.2 y esperanza media de vida 75. Y entonces vamos ahora a representar el sistema. Entonces veamos acá. La pregunta aquí es, ¿los nacimientos son función de qué? ¿De qué variables dependen los nacimientos? Pueden hablar, pueden escribir para ir avanzando más rápido. La pregunta es, ¿los nacimientos son función de? ¿Alguien? ¿Cantidad de mujeres? No, pero Laura, remítete a lo que estamos viendo en la pantalla. Segura, tú tienes razón, pero yo también podría decir cantidad de hombres. Mira, acá es nuestro problema. No se salgan de nuestro problema. ¿Vale? Para que quedemos acotados en algo sencillo para que entiendan el concepto. De la población, correcto. ¿Y de qué más? De la tasa de natalidad como vimos en la ecuación. Correcto. ¿Cómo representamos el sistema de mis nacimientos? Entonces yo sé, véanlo acá, échenle una pensadita. Mi población, mis nacimientos dependen de la población, pero la población también depende de los nacimientos. A veces puede ser un poco confuso. La tasa de natalidad también depende de los nacimientos, ese 2.2%, y a su vez también hay una retroalimentación de la tasa de natalidad de los nacimientos. ¿Qué signos tienen estas flechitas? Son ciclos. Miremos este primer cuadrito para tener, este primer cuadrito. ¿Qué signo va acá y qué signo va acá? Acuérdense que signo positivo hay un cambio en la misma dirección, signo negativo hay un caso en dirección opuesta. Felipe dice que ambos positivos. Entonces miremoslo. Si aumentan los nacimientos, aumenta la población. Tiene sentido. Si aumenta la población, aumentan los nacimientos. También tiene sentido. Entonces, ¿estamos de acuerdo en esta? Y ahora vámonos para el otro cuadro. ¿Cuáles son los signos en estas dos flechitas? Muy bien, también ambos son positivos. Miremoslo así. Si aumentan los nacimientos, aumenta la tasa de natalidad y si aumenta la tasa de natalidad, aumentan los nacimientos. Entonces, ¿este es un ciclo estabilizador o desestabilizador? Desestabilizador, ¿correcto? Imagínense, esto va a dar que la población y los nacimientos se van a retroalimentar y va a seguir creciendo
en el tiempo infinitamente o durante nuestros 100 años. ¿Las muertes son función de qué? Voy a pasarlo rápidamente porque la analogía es la misma, de la población y la esperanza de vida, como vimos en nuestras ecuaciones, pero aquí tenemos algo diferente. Las polaridades de nuestras relaciones son diferentes. Entonces, a medida que aumentan las muertes, disminuye la población. A medida que aumenta la población, aumentan las muertes. A medida que aumentan las muertes, disminuye la esperanza de vida media y a medida que aumenta la esperanza de vida media, disminuyen las muertes. Entonces, estos son ciclos estabilizadores que me llevan a mi sistema a un punto constante. ¿La población es función de qué? De los nacimientos y las muertes, como vimos en nuestras ecuaciones anteriores. Entonces, aquí ya vamos construyendo mi diagrama. Las polaridades. Acá las tenemos. Entonces, a medida que aumenta la población, aumentan los nacimientos. A medida que aumentan los nacimientos, aumenta la población. Pero por otro lado, a medida que aumenta la población, aumentan las muertes, pero a medida que aumentan las muertes, disminuye la población. Entonces, esto es un ciclo desestabilizador con un ciclo estabilizador. Y lo que hace aquí es sencillo ver si el sistema es estable o no, porque aquí lo opero por signos. Si un ciclo es desestabilizador, es decir, esto tiene signo positivo y esto tiene signo negativo, más por menos es menos, entonces mi sistema es estable. ¿De acuerdo? Entonces ahora sí abran el Excel y porfa, con estos datos que están aquí arribita, perdón, con estos datos quiero que me reproduzcan esta gráfica. ¿Cómo la harían? ¿Cómo harían la formulación? ¿Sí está claro el problema que les estoy pidiendo? Población es el eje Y, tiempo es el eje X. Entonces, con estos datos, ustedes deberían ser capaces de sacarme exactamente esta misma gráfica. Y empiecen en el año 0. Les doy un minutito, que eso es súper fácil. Me cuentan cualquier cosa, por favor. Hoy están muy callados. Me gustaría que participaran más. ¿Alguien? Acuérdense que estamos en video. Cuéntanos, Felipe. Abre el micrófono y cuéntanos. Sí, básicamente lo que utilicé fue, hay 1000 personas en el año 0, por lo tanto en el año 1 va a haber estas 1000 personas por 2.2 que van a ser las nuevas personas nacidas, más las 1000 personas que ya había. ¿Sí? ¿Cómo harías tu formulación? Cuéntanos, para el año 0, ¿qué población te dio? Para el año 0, 1000, que Para el son las año 1, 1022, pero ahí debería meterse la esperanza de vida, ¿no? sí, claro. Entonces solo estamos trabajando en natalidad. No, todo. Tocaría, pero necesitaríamos como la edad promedio de las personas, ¿no? No, porque es una esperanza de vida media. Acuérdate cómo
definimos, me voy a hacer un poquito hacia atrás, las ecuaciones de mi sistema. Véanlas acá. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, ¿alcanzaste a hacer la corrección? No me falta meterle eso. Bueno, dale de una o alguien más, porfa. ¿Alguien más? Diego, abre el micrófono y cuenta. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, señor. Listo. Entonces, pues la ecuación, pues yo la tomé como la población inicial más la población inicial por la tasa de natalidad Sí. menos la población inicial dividido en la esperanza de vida. Y te da 1009. Pues yo lo que hice fue como aproximarlo hacia arriba. Sí, no importa, no te preocupes por Y eso. pues sí, me dio 2009. Y pues, pues Oh, dejé fijos lo que son las tasas sí, las y tasas son proyecté fijas, hasta, las tasas son constantes. pues proyecté hasta 20 años para ver si al menos me llegaba a aproximadamente como 1200. ¿Y sí o no? Pues 1199 en el Ok. año 20. La única imprecisión que tú dijiste no es la población, cuando formulaste la ecuación, no es la población del año inicial, sino la población del año anterior. ¿De acuerdo? Sí, pues eso lo hice para el año 1, pero Sí, entonces exacto. como no la dejé fijo, entonces en el año 2 me toma la del año 1 y así sucesivamente. Exacto. Entonces no sé si ven acá que esto es exactamente lo que supongo lo que hizo Diego y lo que le faltó meter a Felipe fue quitarle las muertes, ¿cierto? ¿Entendieron todos cómo hicimos esta formulación en el Excel? ¿O hay alguien que tenga alguna duda? Ayúdenme contestando rápido, porfa, para que podamos avanzar más rápido. Alejandro, las muertes, tú tienes aquí la población. Es que me gustó como... Diego, explícanos otra vez, porfa. Bueno, como tal, para el año 1 lo que yo hice fue la población inicia, pues como la población en el año 0, más la tasa de natalidad por la población en el año 0. Y Entonces, resté la población en el año 0 yo voy a poner aquí dividido en el año en... 1, díctame Diego, porfa. Entonces, población en el año 0, No, en el año 1, vamos. por eso. Entonces, en el año Ah, ok. 1 es La año 0, población en la el año población en el 0, año 0, ¿sí? más la población en el año 0 por la tasa de natalidad, ¿Sí? menos la población en el año 0 dividido en los años, en la esperanza de vida. En la esperanza de vida. ¿Te quedó claro, Alejandro, esta ecuación? Y yo podría reemplazarlo aquí en T. Bueno, hagan de cuenta que esto es T. Esto sería T menos 1. La población también en T menos 1. Menos la población en T menos 1. ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Alguien tiene alguna otra duda? Entonces yo hago esta formulación y la arrastro y me va a dar exactamente esta gráfica y exactamente estos valores aquí redondeando con el Excel. Ahora vamos a hacerlo en el software. Porfa, abran todos Vensi y les debe salir esta ventanita.
Puede que con algunas variaciones por la versión, pero en esencia es lo mismo. Porfa, ábranlo y me cuentan. ¿Ya todos tienen abierta la ventana? Bueno, voy a suponer que sí, para que vayamos avanzando. Entonces, vean, aquí tenemos un menú. En las barritas de arriba les voy a contar rápidamente qué es cada cosa. Mi barra de herramientas, que es todo esto. Herramientas de esquema, que son las de abajo, perdón. Estas son de abajo. Voy a borrar, que la embarré. Mi menú es este que está arriba. Mi barra de herramientas, que es lo que tienen casi todos los software, abrir, copiar, guardar como, imprimir, etcétera. Y mis herramientas de esquema que me van a servir para hacer cosas que ya les voy a mostrar. Tenemos más herramientas de análisis aquí en esta columna, una barra de estado aquí abajito y todo esto blanco es el dibujo. Voy a hacer un zoom aquí abajo, donde si ven aquí en View, yo puedo poner View 1, View 2, New. Esto funciona como las hojas de Excel. Entonces si yo tengo muchas cosas pintadas en esta zona de dibujo, yo puedo partirlos y en diferentes vistas, como en diferentes libros, y solamente llamo una variable de una vista a la otra exactamente igual que en Excel. Tengo lo de adicional, que es definir tipo de letra, tamaño de letra, si es negrita, si es color, si es no sé qué. Me vuelvo a la parte de arriba. Tengo el nombre del escenario de mi simulación. Yo aquí le pongo el nombre de mi simulación, población 1, población Y, población Diego, población Felipe. Aquí es si yo quiero modificar mi simulación y aquí yo le doy al play para que me corra la simulación de mi modelo. Si yo le hago un zoom acá, bueno, es que me quedó por fuera. Yo aquí puedo ver las ventanas de salida, output windows, y un panel de control que después les voy a explicar para qué sirve. Y cada una de estas barritas yo bloqueo mis variables, es decir, no las puedo tocar. Yo me muevo, hago un pan dentro de mi zona de dibujo. Aquí yo creo variables auxiliares. Si me están viendo, por favor, el cursor. Variables de nivel, variables, las flechitas, perdón, y las variables de flujo. Esto que se llama aquí variables sombra son las variables que yo traigo de otras vistas. Si aparece así entre estos dos corchetes, es que esa variable está originalmente en otra vista. Tengo controles de entrada y de salida y aquí puedo meter las ecuaciones en mi variable. Entonces, porfa, vamos a crear un nuevo modelo. Denle New Model, por favor. Si alguien se queda, me avisa, por favor. Y les va a salir esta ventana. Entonces, en esta ventana, vean que le vamos a poner, como nuestro problema era hasta 100 años, yo le digo que vamos de 0 a 100. El time step, ¿qué es? Que quiero que me saque resultados cada año. Si yo le pongo aquí 10, me va a sacar resultados cada 10 años. Entonces, yo le digo 1 y aquí la unidad del tiempo. Yo puedo hacer por años, días, horas, meses, segundos, minutos, etc. Y aquí si yo quiero darle como fechas reales a mi problema. Entonces, porfa, pongámoslo de 0 a 100 y con el time step 1 y que sea en años. Vamos a dibujarlo. Y como vamos a dibujarlo, quiero que hagamos esto. Vamos a construir el modelo.
Entonces vamos a arrancar por población. Voy a cambiar, perdón, mi vista, que la tengo acá. Un segundo. Ahora ya ven toda la pantalla, ¿cierto? Entonces yo ya la tengo dibujada, pero vamos a empezar a construir la variable población. Los vamos a hacer aquí. Voy a hacer aquí lo mismo con ustedes. Voy a ponerlo un poquito más abajo. Entonces yo hago la variable nivel, que es población. Yo pongo aquí y escribo población. Porfa, no usen tildes ni nada de eso porque después nos puede confundir y llevar a errores. Me dice que ya existe. Le voy a poner siempre un 1 adicional. ¿Vale? Mi variable población. Por favor, dígame si alguien se queda. Vamos a construir los flujos. Entonces yo pongo aquí flujos. Parto de un lugar a la izquierda. Me llevo la flechita. Pico dentro de la cajita. Y escribo nacimientos. Ya existe. Entonces nacimientos 1. Voy a crear las muertes. Estoy aquí en tasas. Pico adentro y me voy hacia afuera. Pico donde quiero. Y pongo muertes 1. ¿Vamos todos juntos? ¿Alguien tiene algún tipo de problema? Ayúdenme para ayudarlos, porfa. Ok, vamos a construir las variables auxiliares. Entonces yo pongo aquí variables, si ven acá, por favor. La voy a poner donde yo quiera y voy a poner aquí tasa natalidad 1. Después voy a poner por este lado esperanza de vida 1. Y ahora voy a conectarlas. Entonces yo conecto, me paro dentro de la variable, conecto tasa de natalidad con nacimientos, esperanza de vida con muertes, y como aquí hay ciclos de retroalimentación, conecto población con nacimientos y población con muertes. Yo si quiero, si ven estas bolitas aquí chiquiticas, yo las toco ahí y les puedo dar la curvatura a mis flechitas para que se vea bonito. Y le pongo acá. ¿Todos vamos ahí? ¿Alguien necesita ayuda? Voy a volver a mi PowerPoint donde se construye mi modelo. Y vamos acá. ¿Alguien necesita ayuda? ¿Alguien ya está acá? O sea, ¿alguien falta por llegar acá, mejor dicho? ¿Hola? No, Arturo. Se puede, pero no es absolutamente indispensable. Ya les cuento. Voy a volver acá. Voy a poner solo en esta ventana, fíjense, yo me paro de nuevo en mi flecha, me paro en la cabecita de la flecha y le doy botón derecho. Perdón. Si le doy botón derecho, me sale esta ventana. Entonces yo puedo cambiar el tamaño o el grosor de la línea, el tipo de línea, y yo aquí le puedo poner más, menos, estabilizador o no en inglés, o incluso otra letra. Tipo de letra, si quiero que sea flecha, si no quiero que esté por dentro, por fuera. Yo aquí le voy a poner más.
Entonces le doy OK y si ven que sale más acá. Esto es meramente estético, ¿de acuerdo? No es necesario ponerlo porque lo que nos va a dar eso son las ecuaciones. Lo que sí podemos hacer es, vean aquí, tasa relativa, lo que está en rojo. Vamos a llenar tasa de natalidad y esperanza de vida. Entonces vean, un segundo por favor. Yo con esta cuadrito que es f de x, que es equation, vean que yo lo selecciono y me sale todo negro. ¿Qué significa que salga todo negro? Que no tiene nada por dentro, que falta ponerle las tripas. Entonces, si vean lo que yo ya tenía armado, si yo me meto acá tasa de natalidad, vean que yo ya le tengo aquí 0.22. Y le estoy diciendo que es una constante, ya me lo pone por default, y que la unidad es 1 entre año. Yo puedo hacer lo mismo aquí en nacimientos 1, vean, esto es lo que me abre, y al yo poner 0.022, yo puedo ponerle aquí la unidad 1 entre año, y ya le doy OK. Tengo un problema, que miren el problema que me dice. Me está diciendo, vean, perdón, es que estaba poniendo nacimientos, perdón, es esta. Si vieron el error que cometí, yo me metí a nacimientos 1 y me decía, como le puse una constante, me estaba diciendo que pinta población 1 ahí, que por qué la tenía relacionada. Entonces no voy a ir todavía, vamos a meter las constantes. Entonces yo pongo aquí 0.022, las unidades ya vieron cómo las lleno y aquí pongo 75. Si se dan cuenta ya me quedan no resaltadas. Vamos a las demás. Vean en nacimientos. Son las mismas ecuaciones que teníamos en la diapositiva. Nacimientos es igual a población por tasa de natalidad. Y vean que aquí abajo me está diciendo mi variable nacimientos, cuáles son las variables dependientes. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo hacer, o la escribo directamente o la selecciono acá y vuelvo y la selecciono acá y le doy OK. Vamos a muertes. En muertes vamos lo mismo. Vean, las unidades están acá, personas por año, y la ecuación es población dividido por esperanza de vida. Y finalmente nos vamos a población. Población, como es una variable de nivel por default, ya nos está diciendo que es nacimientos menos muertes, y nosotros le vamos a decir que la población inicial es 1000. ¿Estamos todos ahí con el modelo completo? ¿Sí o no? Ayuda, porfa. Esto les va a quedar en la presentación, es lo que les decía, 0.22, población por tasa de natalidad, los 1000, la variable de nivel, la variable de flujo de salida de muertes y la esperanza de vida, ¿cómo la lleno? Que en este caso, en el ejemplo está 70, pero usemos 75. ¿Todos estamos aquí, muchachos? Ayúdenme, por favor, para terminar. No me hagan sufrir.
poner los mismos números, 0.22 y aquí es 75. Ayuda. Todos estamos en este punto, por favor, que ya nos queda, ya nos hemos pasado el tiempo, pero ya vamos a terminar. Martín está ok, supongo que todos estamos ok, ¿vale? Listo, entonces pónganle aquí arriba el escenario que quieran, el nombre que quieran y le dan simular. A mí me dice esto que ya existe porque yo ya había hecho una simulación. Me dice que si lo quiero sobreescribir, yo le digo que sí. Y ya simulé. ¿Todos simularon? ¿Cómo vamos a ver los resultados? ¿Cómo podemos? Una cosa chévere de esta vaina es que vean, yo me paro, pongan el candadito y yo me puedo parar en cualquier variable. Yo la puedo ver gráficamente o numéricamente cada variable. Entonces, parémonos en tasa de natalidad y me voy acá a la izquierda y yo veo tabla. Vean acá, como es una constante, solo me sale el 0.22 porque se va a repetir a lo largo de todos los años. Vea que esto llega hasta 100. Lo mismo va a pasar con esperanza de vida, pero aquí quiero que me la muestre en gráfico. Entonces vean, 75 años constantes. Pero vean lo interesante de esto. Entonces yo me paro en población y yo lo puedo ver en tabla. Vean la población, vean los 2009, los 2017, en el año 20 que decía Diego, 1188, que casi se acercaban a los 1200. Yo puedo ver todos los valores de toda la población para cada periodo de tiempo. Yo lo puedo ver en gráfica. Yo aquí selecciono o no. Aquí yo es para ver si tengo varios escenarios o no. Entonces vean la gráfica que debería ser exactamente la misma que sacamos en Excel. ¿De acuerdo? Hago lo mismo para nacimientos. Vean cómo va evolucionando mis nacimientos. O mis muertes. Muertes. A medida que aumenta la población, van aumentando las muertes. ¿Hay alguna duda, pregunta, comentario? ¿Tienen más tiempo o paramos acá? Que les iba a mostrar otra cosa, nos demoramos 5 minutos, pero ustedes me dicen. ¿Qué me dicen? Dejamos acá y pueden, en la presentación les dejo el ejercicio adicional completo que es para ver algunas partes como de gamification. Son 5 minutos. Bueno, Laura, ya que tú dijiste voy a seguir, si alguien se quiere ir, bueno, ustedes saben que aquí no hay nada obligado, voy a seguir, ¿vale? Entonces vamos a crear una nueva cosa. Vamos aquí a View y le decimos, ustedes no les sale el View 2, denle en New y les va a abrir una ventana nueva. Se los voy a poner aquí en el PowerPoint que creo que ahora sí me lo deja ver. Le dan en New y les va a salir una ventana en blanco aquí. Se llama View 2, que es otra hoja. Entonces nos vamos aquí a este iconito que es EO Object. Y aquí queremos es poner salidas de visualización de nuestro modelo. Entonces yo le voy a decir que va a ser un Output Workbench. ¿Sí? Por favor. De variables, voy a echar para atrás de variables de nivel, porque quiero graficar mi variable nivel, que es población, que solo tengo una. Como solo tengo una, me va a salir solo población. Yo le doy aquí OK y me va a salir acá población.
De aquí, en el Custom Graph, yo le voy a decir que yo puedo tener todas estas salidas. Yo le voy a decir que quiero ver una gráfica. Entonces selecciono gráfica. Y me va a decir que la ponga acá. ¿Cómo hago esto yo? No sé si me alcanzan a ver, pero voy a hacerlo acá. Yo voy aquí rápidamente. Pongo mi gráfica acá. Yo le digo que es un output, variable de nivel, de población, y que quiero que sea un graph. ¿Ok? Y esto es lo que me saca. Yo aquí la puedo con la manito. Aquí le puedo cambiar el tamaño. Si le pongo la manito, se me sale. Si no, me quita esto. Con el candadito veo la población. Ahora, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a crear otro output, pues yo le voy a decir que es un slider. Con el slider solo me sale, vean aquí solo me sale constante. Yo quiero meterle aquí tasa de natalidad, le doy OK. Y le voy a decir que vean, como mi tasa de natalidad solo puede ir de 0 a 100%, incluso bueno, si tengo tasas de natalidad más allá del 100% también se puede, pero yo le voy a decir que varíe de 0 a 1 y estos son los intervalos que quiero que varíe, es decir, cada cuánto que yo mueva, cada cuánto quiero que ese intervalo se mueva. Entonces yo aquí le digo que cada 1%. Le doy OK y me va a aparecer esta flechita. Vuelvo y hago lo mismo para esperanza de vida. ¿Están todos ahí? Me voy a volver a mi modelo en Vensim. Que no sé qué se me hizo. Aquí está. Esto es lo que yo tengo acá. Y ahora sí, ya para terminar, si yo les doy aquí, vean, este iconito que se llama Synthesim. Pueden darle otro nombre, en este caso para que lo prueben después. Si yo le doy acá, me va a decir que, de nuevo, que el dataset que se llama POP1 ya existe. Yo le voy a decir que me lo sobrescriba. Lo que quiero mostrarles aquí es que esto es interesante. La herramienta es muy potente. Vean que yo muevo acá un poquito y vean cómo me va cambiando mi curva de natalidad si yo cambio mi curva de población, si yo cambio mi curva de natalidad. Si yo las llevo al 100%, mi población se dispara. Pero si la dejo acá, vean, todo es cuestión de escala. Yo también puedo jugar con la tasa de mortalidad. Entonces yo por aquí bajo la curva y por aquí la subo y puedo tener una combinación instantánea de diferentes tasas de natalidad y esperanzas de vida que me van a controlar mi simulación. Y eso es todo por hoy. Eso es todo por hoy. No sé si tienen preguntas adicionales. Por favor, adelante, muchachos.